9 de la mañana, 20 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad porque fueron imputados 4 represores de la dictadura por los homicidios de Michelini y Gutiérrez Ruiz y otros crímenes cometidos en Argentina. Por primera vez, el nuevo Código del Proceso Penal, trabaja en estos casos. Es en este marco que recibimos al fiscal de Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Percivali. Bienvenido, ¿cómo anda? Bien, buenos días. Bueno, fue noticia el otro día en el juzgado esta audiencia por una llamada megacausa. Estaría bueno repasar cómo es que entra en el nuevo código. Bueno, se ingresa al nuevo código porque la denuncia es del año 2020. Todas aquellas denuncias posteriores al 1 de noviembre del 2017 necesariamente tienen que ser tramitadas por el nuevo código y la investigación tiene que estar a cargo de la Fiscalía. Eso ocurre en todo el país, incluso en nuestra Fiscalía tenemos varias investigaciones por el nuevo código, algunas ya formalizadas, otras donde hemos acusado y ahora tenemos esta que recién va a iniciarse. ¿Esto ha favorecido o ha acelerado algún tipo de proceso a diferencia del código anterior? Bueno, lo que pasa es que la investigación desde la Fiscalía es más informal, lo que nos habilita tener un tiempo mucho más corto que una investigación presumarial en un juzgado, porque por la informalidad que tiene, lo que quiere decir que no necesariamente no sea exhaustiva. La informalidad es otra cosa, que podemos dedicarle más tiempo, podemos tener otros espacios que dentro de un juicio no. Pero una cosa es la investigación y otra es el juicio. Ahora va a comenzar el juicio y el juicio es mucho más complejo, requiere de muchas más formalidades, que para eso tenemos que prepararnos y estamos en eso. Esta causa surge a partir de la denuncia de Gabriela Schroeder por su secuestro cuando tenía 4 años, posteriormente el asesinato de su madre y la pareja de su madre. ¿Cómo se transita esta denuncia y cómo se van vinculando los otros homicidios también? En realidad comienza así con la denuncia de Gabriela Schroeder por su situación y la de sus hermanos. Con posterioridad a eso también se presentó Benjamín Liberov para denunciar la desaparición forzada de su papá, el doctor Manuel Liberov. En el marco de esa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una sentencia donde le exige al Estado uruguayo que investigue la situación de Macarena, por eso nosotros la incorporamos, Macarena Gelman, perdón, y después también se presenta la familia Michelini y Gutiérrez Ruiz a denunciar los autores materiales de la muerte. Por eso es que englobamos todas estas causas, porque entendíamos que eran parte de los mismos operativos, y ahí comenzó la investigación. Concretamente la imputación vamos a decirlo, José Arab, Ernesto Ramas, Jorge Pajarito Silveira y el ex policía Ricardo Medina, ¿por qué se les imputa entonces? Bueno, ahí hay que diferenciar cada uno de ellos porque no todos tuvieron la misma imputación inicial. Con respecto al hecho central que estamos hablando de los hechos ocurridos en mayo, donde asesinaron a los legisladores, a Rosario Barredo, Wailop y desapareció Liberov, esos hechos... y en total 12 homicidios y 2 desapariciones forzadas, que en definitiva es eso, y decenas de privaciones de libertad, de abuso de autoridad contra los detenidos, de lesiones graves y suposición y suposición de estado civil, eso fue imputado a Arab. A los otros imputados se le imputaron otros delitos en el marco de la investigación. Pero en el hecho central, el único oficial del ejército que queda vivo es Arab, porque los investigados eran más. En el marco de la investigación falleció uno de los principales involucrados. Luego que hicimos la solicitud de formalización falleció otro. Y además está pendiente la captura internacional de Antonio Matos, que está en Brasil. Y además solicitamos la extradición de Manuel Cordero, que está en Argentina. Esos son los principales involucrados y también en las muertes que estamos hablando. Ahora, Percivali, en 2022, ¿cómo es seguir esas líneas de investigación de hechos que ocurrieron hace décadas? Y como todas las causas en que nosotros trabajamos, la Fiscalía está dedicada a investigar todos los crímenes de lesa humanidad del año 68 al 85. O sea que todas las causas nuestras son con muchos años, han pasado muchísimos años.
pero eso no inhibe que podamos avanzar en verdad. Y lo hemos dicho en más de una oportunidad, con el pasaje del tiempo se puede seguir avanzando porque precisamente se accede a nueva documentación que permite armar puzzles que fueron muy complicados a armarlos en su momento. Ahora, a partir de estas denuncias, ¿se ha aportado nueva evidencia por parte de los propios denunciantes, de los abogados? La denuncia fue presentada sin aporte en 2020, de prueba. ¿no? Sí, y la prueba la fuimos recolectando en el marco de la investigación. Pero digo, ¿se aportó desde los propios denunciantes? Los denunciantes cuando presentan la denuncia, no. En el marco de la investigación tenemos contacto directo con ellos, se han interiorizado de lo que pasa en Argentina, porque esto también hay que tener presente que no solo se está diligenciando prueba y avanzando en la investigación y en la verdad en Uruguay, sino también en Argentina. Y también quizás ese es el centro y el meollo de por qué la denuncia ahora. Porque la denuncia se presenta en el 2020 y está absolutamente relacionada con lo que acontecía en Argentina. En Argentina en el 2020 se logró determinar fehacientemente la existencia del centro clandestino Bacacay. Eso fue a través de un documento desclasificado de los Estados Unidos que determinaba el lugar preciso, porque siempre se tenía una idea, pero nunca se llegó a concretar. En el 2020 se determinó eso y bueno, ¿qué pasa acá? Removió mucha cosa, creo yo, eso podrían consultarlo a las víctimas, sería muy importante que las víctimas dieran la versión también. ¿Por qué? Porque por Bacacay seguramente pasó Gabriela Schroeder, su mamá y la pareja de su mamá, y también por Bacacay pasó Liberov. Entonces esto modificó todo el statu quo que había hasta ese presente. ¿Y a qué vamos con esto? Que nosotros estamos en permanente contacto con los fiscales de Argentina que están investigando esta causa y a través de ellos con el juez Rafecas, que es el que lleva la causa Bacacay y otras causas importantes como Cóndor, etc. Todo eso entonces tenemos ese vínculo con Argentina y obviamente con gente en Estados Unidos, con testigos en distintas partes del mundo. Es una causa muy compleja. De las Fuerzas Armadas de Uruguay no surge nada nuevo, digamos, en cuanto a nueva información, nuevos datos. Bueno, datos de personas no. El Ministerio de Defensa en todo lo que le hemos solicitado ha colaborado como corresponde, en tiempo y forma. Todos los oficios que hemos enviado fueron respuestos. Y sí, la colaboración de los organismos del Estado, en esto participan muchos organismos. Fundamentalmente la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia de la República, el Archivo General de la Nación, ASPROJUMI, ha colaborado también la Biblioteca Nacional porque estamos analizando publicaciones de época que nos sirven como indicios. En definitiva, todos los órganos del Estado han puesto su cuota en esta investigación. Ahora, Percivale, a partir de lo que decía recién, de cosas que se van descubriendo en Argentina que sirven para las causas también de denunciantes en nuestro país, ¿se ha podido encadenar causas anteriores, tal vez con denuncias anteriores en base a evidencia que va surgiendo de estos nuevos casos? Sí, sí, claro. Nosotros... Acá en nuestro país, ¿no? Anteriores. Sí. Nosotros, para llegar a estas conclusiones, analizamos 17 operativos previos y concomitantes a los hechos de mayo y 14 posteriores inmediatos. Eso lo fuimos extrayendo de aquí, de la información de Uruguay y también de la Argentina. Porque, ¿qué pasa? En Argentina se avanzó muchísimo en esto, hay un conjunto importante de juicios donde declararon muchas víctimas argentinas y víctimas uruguayas. Nosotros eso todo lo solicitamos para allá para que esa prueba sea trasladada al Uruguay. Justamente hablando de los denunciantes, víctimas, Gabriela Schroeder, el día de la audiencia, comentaba a nuestros compañeros de Subrayado que era la primera vez que se agregaba como la denuncia desde la dimensión de los niños secuestrados, ¿no? ¿Qué piensa usted en ese sentido? No sé si es la primera vez, creo que se han investigado. Lo que pasa es que hay muchas investigaciones que están en la fase presumarial. En este caso, sí, la situación de ella nunca se había tratado. La situación de ella es muy particular porque nunca se había tratado, porque ella sufrió una privación de libertad junto a sus hermanos que nunca había sido investigada. Pero sí, por ejemplo, está en investigación el caso
de Amaral García, que es atinente a los fusilados de Soca. Estuvo en su momento, está también la situación de Simón Riquello. Hay otras situaciones. No estaba la de Macarena, por eso la Corte Interamericana hace la observación en Uruguay. No estaba la de Mariana Zaffaroni, por eso la incluimos en este caso. Y obviamente la situación de Gabriela Schroeder y sus hermanos también, porque fueron parte de la denuncia. ¿Percibe, le puede haber nuevas audiencias durante este año con nuevas imputaciones por otras causas? Sí, sin duda, sin duda. En el día de ayer hemos pedido un procesamiento de una causa muy importante. Pero sí, eso es a diario, porque nosotros también hemos dicho que estamos muy contentos con la actuación que hemos llevado a cabo, porque las causas que tomamos en su momento, allá en el 2018, las hemos podido avanzar y concluir. Muchas de ellas fueron archivadas porque entendíamos que no había prueba, porque entendíamos que no alcanzaban la calidad de crimen de lesa humanidad, pero las otras fuimos resolviendo las situaciones, estableciendo lo que aconteció. En su momento hicimos imputaciones y otras están prontas como para hacer, lo que pasa que falta resolver las excepciones de prescripción o de inconstitucionalidad que están pendientes. Pero en definitiva, la situación de la Fiscalía el día de hoy es que las causas en su enorme mayoría se están aclaradas desde el punto de vista investigativo. Son muy pocas en las que es difícil determinar cómo sucedieron los hechos. Y siempre se señala que Uruguay tiene un debe, ¿no?, en el acceso a la información, en el pasaje del tiempo que ha transcurrido. ¿Se ha podido de todas maneras, por eso, concluir investigativamente las causas o se pudo finalizar con lo que había, digamos? No, yo creo que hay un avance muy significativo en el sentido de que hay muchos órganos del Estado que han coadyuvado en las investigaciones. Hay mucha documentación que se ha accedido, no toda la que nosotros quisiéramos. Nosotros siempre entendemos que de haberse alcanzado los archivos del CID o de OCOA hubiera sido muy importante para dilucidar muchas de las causas y para establecer más que nada verdad, que eso es uno de los objetivos muy claros de la Fiscalía. Pero con la documentación que se tiene, porque cuando se habla de investigaciones, nosotros cada vez que hacemos una imputación lo que hacemos es cruzar el testimonio de las víctimas, que es muy importante, al que le damos mucha trascendencia y credibilidad sobre todas las cosas, pero ese testimonio de las víctimas siempre los cruzamos con determinada documentación o con algún análisis de inteligencia que nos surge determinada información, o con las fichas patronímicas que nos surge información, o los legajos de los militares, los legajos personales de los militares, o de la documentación proporcionada por los archivos judiciales militares. De todo ese conjunto de documentos, nosotros hacemos el cruzamiento necesario para hacer las imputaciones. Por eso, cuando se dice que se trabaja en base a pruebas livianas o a pruebas flexibles, es bastante distinto a lo que pasa en la realidad. Ahora, ¿se acepta la responsabilidad o se es consciente por parte de estos imputados de lo que sucedió hace tantos años? Lo que pasa habitualmente en los juzgados es que todos los militares y policías que son citados a declarar como imputados niegan absolutamente los hechos. Incluso quienes van como testigos tampoco aceptan, salvo excepciones, aceptan lo que pasó. A lo sumo pueden admitir no había capucha, no estaban de plantón. Eso es lo máximo que han admitido, como si una capucha o un plantón no fuera una tortura. Pero eso es lo máximo que aceptan. Nunca aceptan una picana, nunca aceptan un submarino, nunca aceptan que hayan muerto bajo torturas. Eso lo tenemos que extraer a partir del conjunto de pruebas que reunimos, pero nunca... Claro, más allá de las pruebas, ellos siguen negando todos los hechos. Absolutamente. Y aportando cero información. Cero información. Esta megacausa, ¿qué se puede esperar en cuanto a los tiempos, a la complejidad que usted mencionaba, la vinculación con Argentina, la disponibilidad de información que hay acá en Uruguay? ¿Qué expectativas hay en ese sentido en cuanto a...? La expectativa nuestra siempre es dar una respuesta a las víctimas. Dimos una respuesta inicial que fue con la investigación de la Fiscalía. Ahora vamos al juicio. El juicio es mucho más complejo en el sentido de la formalidad, porque nosotros cuando hacemos una imputación de esta naturaleza somos conscientes que generamos cierta expectativa y esa expectativa tenemos que mantenerla en el tiempo.
Por eso, cuando llegamos a esta imputación es porque tenemos todos los elementos para seguir en el juicio y obtener una condena. Pero lo complejo de los juicios penales, que muy bienvenido el Código Penal porque me parece que es muy positivo el nuevo código, pero tiene muchas formalidades para el ingreso a la prueba. Entonces ahora la explicación que tenemos que hacer es que después de esta etapa viene lo que se llama una etapa trascendente del juicio, que es la fase intermedia, que es de control de acusación. Porque, a ver, después de este momento nosotros tenemos un año para acusar, que no sabemos si lo vamos a tomar todo o no, porque ya tenemos los elementos, pero sí queremos seguir aportando en verdad, porque todavía desde Argentina llega información, desde Estados Unidos están pendientes de exhortos. Bueno, volvemos. Una vez que acusamos nosotros, viene la etapa de control de acusación, que es esa etapa intermedia del juicio, donde ahí se resuelve por el juez de garantías, que es el doctor Islas en este caso, cuál es la prueba que ingresa o no ingresa al juicio. Entonces, esa etapa es fundamental porque uno ahí puede visualizar si gana el juicio o no lo gana el juicio. Esto lo digo no para este caso, sino para todos los casos que le pasan a los colegas de la Fiscalía. Si a usted le quitan alguna prueba trascendente y no llega al juicio, tiene chances de perderla. Si le ingresa toda la prueba que tiene muchas chances de ganar el juicio. Doctor, ¿cuántas causas tiene la Fiscalía especializada en Nosotros hoy en la actualidad tenemos unas 140 causas. De esas 140 hay unas 20 que están con condena, unas 30, 40 que están en sumario. Esto quiere decir que ya hay procesamiento, hay unas cuantas que están con pedidos de procesamiento pendiente y después el otro núcleo importante es el que está en etapa presumarial, pero era lo que decía antes, que están resueltas desde el punto de vista investigativo, solo faltan resolver las excepciones. Eso desde el punto de vista del código viejo, esas que se regulan con la investigación a cargo de la Fiscalía y del juzgado con el juez de instrucción. Por el código nuevo nosotros tenemos alrededor de 10 investigaciones, 4 de ellas están en la etapa de formalización y algunas que en breve vamos a tomar una resolución. Doctor, ya tenemos que cerrar, pero le quería preguntar, bueno, su valoración sobre lo que pasó a fines de julio del procesamiento de Rebollo por el caso del asesinato de las muchachas de Abril, en un contexto donde mi percepción es que se iba tomando fuerza como un discurso contrario, ¿no? Que no había sido las muchachas asaltadas y acribilladas en su hogar, sino que había habido una respuesta y de hecho había efectivos que fueron heridos también. ¿Qué valoración hace de este caso? Bueno, la valoración la hicimos cuando hicimos la imputación y cuando contestamos el recurso, que de eso se trata nuestro trabajo. Ahora, si ustedes me piden que yo aclare, puedo aclarar por qué tomamos esa decisión. Sí. Lo primero que hay que aclarar acá es que hubo 5 muertes, porque se habla de las chicas y se habla de un oficial, pero también un policía. De esas 5 muertes, está absolutamente probado que quienes dieron muerte a esas personas fueron el ejército. El oficial del ejército que muere por metralleta y las muchachas metralleta no tenían. Eso es el primer punto, que quede bien claro, porque si no es, no, las muchachas mataron al oficial. No. Y al policía lo matan a la vuelta también el ejército porque lo confunde con Washington Barrios, que era el objetivo. Primer punto es eso. Segundo, no está probado que las chicas... En el lugar lo que está probado es que había dos revólveres. Y no está probado... En la vivienda donde estaban... En la vivienda que estaban las muchachas. Y no está probado que hayan sido disparados, porque no se hizo ninguna pericia en su momento. O sea, que la investigación en la justicia militar que se hizo fue de bajísima calidad. Tercero, está probado que las muchachas mueren arrinconadas con grandes ráfagas de ametralladora, lo que da la pauta de que enfrentamiento no hubo. ¿Tá? Eso es lo objetivo. Ahora bien, si se parte de la base, como dicen algunos actores, de que hubo enfrentamiento, el tema es así. Si hay 5 muertos, hay un homicida. ¿Me explico? Y ese homicida no puede ser responsabilizado si actuó bajo legítima defensa, ¿no? O por alguna otra eximente de responsabilidad. La única que cabe en este momento es la legítima defensa. Ahora bien, para actuar en forma legítima, uno no tiene que provocar la situación. Y acá el ejército provoca la situación. ¿Por qué provoca la situación? Porque ingresa a un domicilio en horas de la noche, absolutamente prohibido por la Constitución, porque violenta el ingreso a la vivienda. Entonces ya provocó la situación. Si uno provoca la situación,
ya no puede alegar legítima Aunque defensa. si estuviera en un estado de excepción en el marco de la dictadura. Pero estado de excepción, ¿a qué le llamamos estado de excepción? Las Fuerzas Armadas fueron autorizadas a combatir la subversión en el año 71. En el año 72 las propias Fuerzas Armadas dijeron que la subversión estaba sofocada porque el MLN había sido derrotado política y militarmente. Eso fue en septiembre-octubre del 72. Esto es en abril del 74. ¿En abril del 74 manteníamos eso? No, en abril del 74 ya estaba la dictadura. Entonces los militares hacían lo que querían. Como esto, ingresar a un domicilio de noche en forma violenta. Si hoy yo estoy en mi casa y entra un oficial o quien sea a mi casa, ¿yo estoy autorizado a dispararle? Porque está violentando mi hogar. Entonces, vuelvo, 5 homicidios y no hay legítima defensa. Doctor, muchas gracias. Gracias. Por favor, a las órdenes.